Ahora sí. Entonces, las diferencias con el norte, para que ustedes vean realmente que son prácticamente dos Italias. La gastronomía también tiene que ver mucho con esas diferencias. Vamos a ver las diferencias, mientras en el norte se comen unas cosas, en el sur otras, pero cada región del sur tiene unas particularidades. Voy a comentarles los periodos artísticos, básicamente que los van a ver más en arquitectura, pero que es muy importante que los vayan identificando porque todas las explicaciones tienen que ver con eso. Y por último, les voy a recomendar una bibliografía que es muy difícil, una bibliografía que se enfoque exclusivamente en el sur de Italia, pero bueno, hice realmente pues y que consigamos fácilmente. Entonces hice una muy pequeña selección, pero creo que pues de todos modos ustedes no van a tener tiempo de leerse 10 libros, entonces ¿para qué les recomiendo 10 libros? Empecemos con la geografía, porque hay que saber pues digamos dónde estamos, ¿no? Es fundamental entender la ubicación del sur de Italia. La República Italiana en toda su extensión tiene 20 regiones. Esa es la división política de Italia. Y observemos en el mapa más detallado que está a la derecha, que muestra las regiones que componen lo que se conoce como el sur de Italia, que es la Campania, Apulia o Puglia, Basilicata, Calabria y Sicilia. Y estas regiones no solo son diversas en su geografía entre sí, sino también un poco en su cultura e historia, aunque comparten un relato, una narrativa en común diferente a la del centro y norte de Italia. Entonces vamos a empezar a desentrañarlas una a una, como para que ustedes eh, por lo menos se vayan familiarizando, porque ellos hablan mucho de la Puglia, de la Campania, que yo no sé qué, que la Calabria, que esas regiones hablan mucho, entonces en vez de mencionar un pueblo, dicen toda la región. Entonces empezamos con la Campania, que está situada ahí, como ustedes ven en el mapita, en la parte suroeste de la península italiana. Esta región es conocida por su capital, Nápoles, que es tal vez la capital del sur, que es la ciudad más importante del sur de Italia. Muy vibrante, muy llena de historia. Es una ciudad que a mí particularmente me dejó súper sorprendida porque cada rincón es yo no digo que toda la ciudad es hermosa, el centro es un poco caótico, hay grafitis, incluso en algunas zonas puede llegar a ser fea, pero lo que Nápoles le entrega a usted es algo absolutamente increíble, sobre todo de puertas para adentro. Los tesoros que tiene Nápoles de puertas adentro en sus museos, en sus iglesias, es como para usted quedarse un mes. Bueno, Campania se extiende desde el Golfo de Gaeta hasta el Golfo de Policastro. Es famosa por su hermoso litoral que incluye la renombradísima Costa Malfitana y es muy famosa también por el impresionante patrimonio arqueológico que tiene, como las ruinas de Pompeya y Herculano. Es allí donde está el Monte Vesubio, que es uno de los volcanes más famosos del mundo. Ahí se encuentra mm, en el paisaje de Nápoles y pues es una característica dominante del paisaje, el Vesubio. Luego tenemos Puglia, que en español sería Apulia, pero ya cada vez uno habla más de Puglia, que está ubicada ahí, como ustedes ven, en el tacón de la bota italiana y se extiende desde el promontorio del Gargano hasta el extremo sur de Santa María de Leuca. Puglia es reconocida por sus encantadores pueblos blancos, como por ejemplo Ostuni, que ustedes van a ver, em, sus vastos olivares, aquí van a ver mares y mares de olivares. Tiene una costa cristalina muy linda que se extiende casi por 800 kilómetros. La ciudad tal vez más significativa que van a ustedes a ver es Lecce. También es una ciudad muy famosa de Pugliese Bari. Pero ustedes van a ir a Lecce, que a menudo la llaman la Florencia del Sur, que es un destacado ejemplo de la arquitectura barroca. O sea, el barroco en Lecce es de dar alaridos.
Bueno, y además pues de las llanuras de la Puglia, que es una zona muy agrícola, especialmente para la producción obviamente de aceite de oliva y de vino. Entonces ya tenemos, ya vimos la Campania, Puglia, y ahora vamos a ver, perdón, ¿cuál fue la primera que vimos? ¿Será que yo me equivoqué? Ah, no, es que me devolví. La Basilicata. En Basilicata, que está ubicada entre la Campania y Puglia, es una región un poco más montañosa, es menos conocida, menos famosa que las otras dos anteriores, pero también es fascinante, es muy linda. Se encuentra entre los Apeninos lucanos y el Golfo de Tarento o Taranto. La región es famosa por sus paisajes naturales, es una, digamos que lo que se ve aquí más es paisajístico, pero tiene una ciudad que es absolutamente preciosa, que es Matera. Es, Matera tiene unos barrios excavados en la roca que se llaman Sassi y que ya son declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. La Basilicata tiene ese carácter rural, muy característico del sur de Italia, con una baja densidad de población. Es ideal para aquellos interesados en el ecoturismo, pero también en la historia antigua, porque tiene unos pueblos muy, muy antiguos. Ustedes van a ir a Matera. Tenemos Calabria, que forma, digamos, como la punta de la bota italiana, que está separada de Sicilia por ese estrecho de Messina, que es bien, bien, bien cerquita. Esta región es muy rica en historia, naturaleza, con una costa eh, que se extiende tanto por el mar de Tirreno. Ustedes van a ver que este viaje es el viaje de los cuatro mares. Ahorita se los voy a mostrar. O sea, el Mediterráneo tiene muchos nombres aquí. Entonces, la costa es la del mar de Tirreno al oeste y luego tiene también el mar Jónico al este. Las playas son menos conocidas, pero son impresionantes. El interior es montañoso, pues ahí también está la cordillera de los Apeninos, ofrece paisajes espectaculares, pueblos muy tradicionales, pero Calabria tal vez es conocida por su gastronomía única, especialmente por sus embutidos picantes, como la enduja, que es una especie, no sé si ustedes han ido a España y han comido la sobrasada, que es como un chorizo triturado que se puede untar. Bueno, es un poquito más, pueden hacerlo con carne de cerdo también, pero realmente es chorizo y lo hacen pues con ají o con pimentón, entonces es un poquito más picante y condimentado. Es muy famoso el endujo de la Calabria y pues también los quesos. Y finalmente llegamos a la región de Sicilia, que es la isla más grande del Mediterráneo, ya es uno de mis lugares favoritos en el mundo. Sicilia me dejó absolutamente enamorada. Sí, sí, y por eso le hice una conferencia especial a Sicilia, que si no la han visto, pues pueden ir a nuestro canal de YouTube a verla. También se las puedo reenviar. Sicilia se encuentra al sur de la península italiana, está separada por el estrecho de Messina, como les decía anteriormente, y tiene una historia fascinante porque ha sido influenciada por griegos, por romanos, por árabes, por normandos, por españoles, por franceses. Entonces, lo que hay en Sicilia culturalmente, o sea, el resultado de todo ese sancocho es un patrimonio espectacular. Y en Sicilia está Su Majestad el Monte Etna, así le dicen ellos, Su Majestad el Etna, que es uno de los volcanes más activos del mundo, que no solo es un símbolo de la isla, sino que también es un factor mm, geográfico, sí, es un accidente geográfico, pero muy significativo en la forma de vida de los sicilianos. O sea, los sicilianos se comportan de X manera o hacen muchas cosas en función del monte Etna. O sea, él les ha definido mucho su carácter. Entonces, por eso le dicen su majestad. Esto es en cuanto a geografía. Quería comentarles las 5 regiones que van a pasar. Algunas por ejemplo, en Basilicata no van a estar tanto, simplemente es como a atravesarla, pero la ubicación geográfica es fundamental. Voy a hacerle, como les dije, un spoiler a Luz de María. Esto es una sesión completa que ella va a tener de la línea del tiempo, pero yo quiero que ustedes ya lleguen a esa clase con una noción
más de lo que es la historia del sur de Italia, que luego si ustedes ya han ido o conocen un poco de la historia italiana de referencia, que es el norte, que es Roma, Venecia, Florencia, Milán, se van a dar cuenta, van a empezar a ver ustedes mismos las diferencias. Principalmente arranca pues con una colonización griega que en el norte no hubo, pero en la prehistoria, que es más o menos hasta el siglo octavo antes de Cristo, o sea, desde la prehistoria hasta el siglo antes de Cristo, tenemos primeras evidencias de asentamientos humanos que se remontan inclusive a la Edad Piedra, que vivían en cuevas, practicaban la agricultura. Luego del siglo octavo al quinto antes de Cristo es cuando llega la colonización griega, que va a marcar un punto de inflexión en la historia de esta región, porque todavía hay influencia de esa colonización griega. Vamos a encontrar pueblos en los que todavía se habla un dialecto eh, muy intrincado con el griego. Entonces los griegos establecen las primeras colonias en el sur de Italia, aquí conocido como esta región conocida como la Magna Grecia. Entonces empiezan a fundar ciudades como Cumas, como Tarento, como Siracusa, y va a empezar a haber una culturización griega que se va a ver reflejada en la arquitectura, en el arte, en la religión. Luego tenemos la dominación romana. O sea, primero son los griegos, luego vienen los romanos, siglos IV antes de Cristo y hasta el V después de Cristo. Roma conquista el sur de Italia y lo integra al Imperio Romano. Ahí se construyen infraestructuras, ya viene la ingeniería, como carreteras, acueductos, teatros, y, y cuyo vestigio lo podemos ver claramente en ciudades como Pompeya y Herculano y en la villa de la Casala. Luego cae pues el Imperio Romano y tenemos unas invasiones bárbaras y el reino ostrogodo, siglos V, VI después de Cristo. El sur de Italia es invadido por estas poblaciones y empieza un periodo de mucha inestabilidad y transición, como en la mayoría de Europa tras la caída de todo el Imperio Romano. El sur de Italia no se va a salvar de eso, pero a partir de aquí ya empieza también un poquito a tomar un rumbo diferente al del norte. Viene la dominación bizantina, que es el Imperio Romano de Oriente, que recupera parte de los territorios italianos y en el sur de Italia también. Tienen su capital en Rávena, que queda mucho más al norte, pero en el sur también tienen bastante influencia. Recupera entonces el control en Italia más o menos en el siglo VI y este periodo estuvo marcado por la influencia y el arte y la arquitectura bizantinas que todavía podemos ver sobre todo en Sicilia. Posteriormente vienen las invasiones árabes y normandas, cuando el imperio bizantino empieza también a tener sus problemas y empieza a debilitarse, da pie a que los árabes invadan Sicilia en el siglo IX y van a traer otro tipo de avances en la agricultura, otro tipo de arquitectura, otros conocimientos científicos, y a finales del siglo XI los normandos, que vienen siendo, ustedes pueden, bueno, los normandos de la Normandía francesa, que son básicamente vikingos cristianizados en su origen, y que luego pues ya van a ser pues franceses, ¿no? Entonces los normandos bajan Sicilia, conquistan a Sicilia, expulsan a los árabes y establecen el reino de Sicilia. Todo esto pasa en el siglo IX, décimo después de Cristo. Aquí ya estamos en la alta Edad Media. Yo les estoy haciendo un repaso muy grande, no se preocupen que Luz de María va a profundizar en cada uno de estos aspectos, solo para que no les hablen en chino cuando Luz de María empiece a contarles. Bueno, luego viene el reino de Sicilia y el reino de Nápoles, siglos XII, XV después de Cristo, bajo los normandos y luego los Hohenstaufen, que es personajes como Federico II, el Stupor Mundial, el que también le tenemos dedicada una conferencia especial con Luz de María. Luego vienen los Anjou, que son franceses, y el reino de Sicilia prospera. El siglo XIII
en el siglo III el reino de Nápoles se separa del reino de Sicilia y ambas regiones siguieron caminos distintos pero interconectados. Todo esto que está pasando en el sur no está pasando en el norte. Por eso es que es tan distinto culturalmente uno del otro. Luego viene en los siglos XVI al XVIII una dominación borbónica, ellos le llaman, o los aragoneses, y luego borbónica, porque pues, tiene que ver, pero realmente es española. Mm, eh, Van a ver personajes como Carlos V, que todavía sigue siendo de la dinastía de los Austrias. Luego van a ver también los castillos allá que se llaman, que tienen un estilo de torre aragonesa, que son unas torres gordotas de los castillos y de los fuertes en las costas. Eso los van a ver por todos los pueblitos por los que van a pasar. Y luego vienen los Borbones, mucho más modernos, que dominan, digamos, el reino de Nápoles. Entonces, durante este periodo, el sur de Italia va a estar bajo la corona de Aragón, luego de los Habsburgo españoles, y ya en el siglo XVIII viene la dinastía Borbona española, porque acuérdense que hay unos Borbones franceses, y establecen los reinos de las dos Sicilias, que unifica el sur de Italia con Sicilia. Entonces, esto es Luz de María les va a contar que esto va a ser una alianza matrimonial. Y bueno, es bastante interesante. Ahí se me está moviendo. Perdón. Ya en el siglo XIX, 1861 en particular, el reino de las dos Sicilias fue anexado al reino de Italia durante el proceso de unificación italiana, que eso sí es un proceso que comparte todo el territorio italiano actual y que es liderado por figuras como Giuseppe Garibaldi, del que también van a escuchar hablar. Y en el siglo XX y en la era moderna, el sur de Italia pues ha enfrentado pues en el siglo XX tenemos la Primera Guerra Mundial, luego tenemos el periodo de entreguerras, el fascismo, la Segunda Guerra Mundial, Mussolini, etcétera, y luego toda la reconstrucción de la posguerra, la inmigración, la pobreza, y luego cómo van surgiendo poco a poco nuevamente a desarrollarse, sobre todo las industrias en el norte. El sur permanece un poco más agrícola y ya en el siglo XXI Italia sigue enfrentando desafíos económicos y sociales muy importantes como la inmigración, el subdesarrollo turístico, pues, tranquilos que no van a ir a pasar incomodidades, pero pues sí hay una especie de atraso con respecto a la infraestructura del norte, pero es tan hermoso que se convierte en un destino turístico por excelencia eh, para, pues, para el resto del mundo. Tiene desafíos, una inestabilidad política muy grande, es decir, en los últimos gobiernos rara vez han completado los 4 años de legislatura, ellos tienen un sistema parlamentario como todos los países europeos, no son sistemas presidenciales, sino de primer ministro, y casi nunca logran mayorías absolutas para pues para tener un buen periodo. Entonces la inestabilidad política es muy compleja porque en el momento en que una de las alianzas se abre, pues ya no tiene la mayoría para gobernar el primer ministro y toca convocar elecciones. Y en los últimos periodos de gobierno rara vez se ha completado. Alguien diría que no tienen estabilidad económica, política desde Trajano, y lo cual puede llegar a ser cierto, pero bueno, en los últimos, desde Berlusconi, ha tenido su complicación para completar un periodo, y ahorita pues Giorgia Meloni parece que está logrando cierta estabilidad política. Vamos a ver qué desafíos trae la nueva Italia. Entonces, esto fue un barrido, ya sé, fue un flash, fue un shot, no se les quedó nada, tranquilos. Tranquilos, porque esto solamente es una presentación de los temas que van a profundizar después. En cuanto a economía, la economía del sur de Italia es compleja, porque en términos económicos enfrenta muchos desafíos significativos, pero también tiene áreas de fortaleza. La región es conocida básicamente por ser agrícola, o sea, el fuerte de la economía del sur de Italia es la agricultura,
con cultivos muy importantes como olivos, como viñedos, como cítricos y hortalizas. A pesar de que la Puglia y muchas zonas y muchas otras regiones del sur de Italia tienen muchísimos olivares, no son el país que más aceite de oliva produce en el mundo, ese es España. Y de hecho hay una trampita que nos hacen al resto del mundo y es que el aceite de oliva, em, que muchas veces nos venden como italiano, no es italiano, sino que es reenvasado de España. Bueno, pero eso es todo un tema ahí de marketing porque los italianos lo han sabido hacer muy bien. Pero sin embargo, un producto fuerte, tienen buena producción de aceite de oliva. El vino, por supuesto, el vino italiano es muy famoso. El del norte es uno, el del sur es otro. En el sur vamos a ver el primitivo o el masala de Sicilia. Em, entonces, en Sicilia y en el sur, sobre todo los cítricos, como los limones, las naranjas, hacen parte también incluso de la estética. Entonces, ustedes van a ver manteles con los limones, van a ver cojines, van a ver cuadros, o sea, es muy agrícola. Y las hortalizas es porque, pues, al ser un pueblo básicamente de dieta mediterránea, pues tienen productos muy frescos. Otra fuente de ingresos grande es el turismo. ¿Por qué? Porque tiene costas fantásticas. Tiene la costa amalfitana, que pues es súper famosa en todos los artistas de Hollywood. Tiene un patrimonio histórico brutal, tiene una cultura muy rica, es decir, tiene millones de turistas, a pesar de que para nosotros es más el referente del norte, o sea, la gente cuando quiere ir a Italia, quiere ir a Roma, quiere ir a Venecia, quiere ir a Florencia, pocas veces uno dice, ay, quiero ir a Taormina, pero ríase lo que hay en Taormina. Entonces, bueno, ahí está, ahí les puse 4 ejemplos de gran turismo, que es Nápoles, que es una ciudad, es un imán turístico, Palermo, que es fantástica, la costa amalfitana, pues muy hollywoodense, y Taormina es un pueblito precioso, hermoso, fantástico, pero muy chic. Entonces se está volviendo muy de moda, un poco saturado de turistas. Ahí van a encontrar Louis Vuitton, Versace, Chanel, Gucci, porque la gente, porque se está trasladando todo ese luxury, se está trasladando a las calles de Taormina, pero aún así todavía se puede disfrutar, sobre todo en la época en la que ustedes van, que ya ha pasado el verano, entonces ya se han ido las grandes hordas de turismo. Estas regiones, en verano, no, nunca, jamás, prohibido, porque no van a encontrar ni dónde sentarse y el calor los va a abrazar. De todos modos, a pesar de estas fortalezas en agricultura y en turismo, también enfrentan serios problemas, sobre todo económicos, que son muy persistentes, tienen mucho desempleo, tienen una migración de jóvenes que buscan o que se van buscando oportunidades en el norte o en otros países. Y estas dificultades han frenado el desarrollo económico en comparación con el norte de Italia, donde la economía es mucho más industrializada, mucho más desarrollada. Por ejemplo, grandes ciudades como Milán, como Turín y como Bolonia, que son centros de negocio, de moda, son centros de manufactura y hay mayor presencia de empresas internacionales de alta tecnología, mientras que aquí en el sur, como les digo, la economía es más dependiente de la agricultura, del turismo, de las pequeñas empresas. Es mucho menos industrializado y el desarrollo económico, pues, por lo tanto, o como resultado, es menor que en el norte. Por ejemplo, miren este mapa como tan diciente, que este es el mapa de PIB per cápita en Italia, y podemos mirar básicamente que las regiones del norte de esa cuenca, del Po, que ay, es que cada vez que muevo porque se me va, demasiado sensible. Está la cuenca del Po, que se llama la Padania, lo que ellos llaman, digamos, la Padania, genera la mitad del PIB italiano, en contraste con las regiones del sur que solo alcanzan un 20%. Entonces, estas cifras, pues, sin embargo, son cifras absolutas, pero si dividimos la riqueza entre la población, las diferencias son mucho más notables, especialmente debido a la concentración del PIB en las grandes ciudades del norte,
Por ejemplo, en Milán, ahí vemos el PIB per cápita en 2000, esas son cifras de 2019, fue aproximadamente 55.800 euros en Milán, el PIB per cápita. Y en la provincia rural de Agrigento, en Sicilia, fue de 15.700 euros. O sea, estamos hablando de una brecha de 40.000 euros en el PIB. O sea, es 3.5 veces entre el norte y el sur. Esto es una diferencia muy, muy significativa. Y eso ha hecho que, digamos, culturalmente entre ellos haya muchos chistes y muchas chanzas, y los del sur que no trabajan, que son más perezosos, pero no, son realmente diferencias culturales y bueno, pues hay un modo de vida y unas influencias y y unos contextos históricos que han hecho pues que el norte tenga mayor industrialización y el sur no. Y eso pues así mala gestión no lo sabemos. Las diferencias culturales, bueno, miren, este mapa, antes de hablarles de las diferencias culturales, me permite mostrarles la cantidad de mares que ustedes van a ver. Bueno, 4 en total. Eso es todo el Mediterráneo, pero no sé si logran ver mi cursor, pero aquí, este es el mar de Tirreno, aquí tienen el mar Mediterráneo, aquí el mar Jónico y aquí el Adriático. Entonces, es el viaje de los 4 mares. Los van a ver los 4. Entonces, Adriático, Jónico, Mediterráneo y Tirreno. Entonces, en las diferencias culturales, aparte pues de lo que ya les había dicho, el norte es mucho más industrializado porque es más orientado al trabajo, a la productividad, es mucho más cosmopolita, ha tenido mucha influencia de Francia, de Suiza y de Austria por obvias razones, pues tienen eh, frontera con estos países. Y en el sur el estilo de vida es mucho más relajado, más caótico, lo van a ver perfectamente en Nápoles, es más enfocado en la familia, en la comunidad, en la mama italiana que tenemos como referente es la mama del sur, ¿sí? Es la mama italiana del sur de Italia. Por eso es que se dio ese fenómeno de la mafia tan familiar, pues tan cerrado en Sicilia, por ejemplo, porque es una especie como de sentimiento de clan. Y por supuesto, las influencias griegas, árabes, normandas y españolas que no tuvieron en el norte, están en el sur. Y eso pues estamos hablando de pueblos mediterráneos, mientras que arriba son pueblos de montaña con otra ética de trabajo, con otros valores culturales, con otro estilo de vida, un poco más fríos, un poco más serios. ¿Qué es mejor o qué es peor? Las dos tienen sus puntos positivos y sus puntos negativos, simplemente son diferentes. En cuanto a la sociedad y la cultura, la sociedad del sur, pues que tiene ese sentido de comunidad y esa profunda conexión, de una conexión mucho más profunda con las tradiciones italianas. La familia es el núcleo central de la vida social. Es común ver a varias generaciones viviendo juntas o cerca una de las otras. La religión también juega un papel mucho más importante aquí en el sur de Italia que en el norte. Las festividades religiosas como la Semana Santa en Puglia o la fiesta de Santa Rosalía en Palermo son eventos muy importantes que reúnen a la comunidad y reflejan esa devoción religiosa de la población. Van a ver que en cada uno de las visitas que ustedes hagan a todos los pueblos que van a ver, una de las cosas más importantes va a ser eh, la visita de la catedral, ¿sí? La catedral del pueblo. El sur de Italia es también la cuna de importantes tradiciones como la tarantela de Puglia, que es esta danza tradicional. Encontramos también el carnaval de Asireale en Sicilia, que es muy famoso por las carrozas de flores, con los desfiles. Y digamos que aquí se mantienen un poco más vivas ciertas culturas populares. La música napolitana, por ejemplo, también es muy famosa en el mundo. El teatro de las marionetas sicilianas, que creo que se llama ópera, ópera dei Pupi. Y bueno, esos son solo algunos ejemplos de esa herencia cultural de la región. Es decir,
aunque el norte económicamente pueda llevar la delantera, ojo porque culturalmente el sur compite parejo. O sea, lo que ustedes ven en Florencia, en esa riqueza florentina de la Toscana, de Roma, en el sur también tiene lo suyo y mucho. Una de las obras de la literatura la literatura italiana más importantes del siglo XX es El Gato Pardo, y no solo italiana, universal, es El Gato Pardo de Tomasi di Lampedusa, que es una novela histórica que ofrece una visión profunda de la aristocracia siciliana durante la unificación de Italia y que yo les recomiendo mucho leer. Y a nivel contemporáneo, hija del sur de Italia, es Elena Ferrante, que es una escritora contemporánea muy famosa, que aunque su obra no se limita exclusivamente al sur, sí la obra ha capturado la atención, digamos, global con sus retratos íntimos de la vida italiana. Entonces, pues no se centra en el sur, 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 pero bueno, ella es del sur de Italia y tiene una bastante influencia actualmente. Y en términos, digamos, como de ópera o de la alta cultura, tenemos al majestuoso Teatro di San Carlo de Nápoles, que es un centro de innovación operística, porque siempre presentaba los estrenos de muchas obras maestras de Rossini, de Donizetti, de Verdi. Todos estos han tenido una relación muy cercana con este teatro. Hoy en día sigue siendo un epicentro cultural. Siguen presentando una amplia gama de óperas, de conciertos, de ballets. La temporada de ópera de Nápoles es una de las más destacadas del mundo. Y tiene pues, atrae a las grandes sopranos y pues tiene una audiencia muy, muy global. Entre los sitios patrimonio de la humanidad que tiene el sur de Italia, es esta la lista, y los que tienen asteriscos son los que ustedes van a ver. Entonces, realmente creo que, exceptuando dos o tres, no están todos. Entonces van a ver, por ejemplo, a Pompeya y Herculano, la Costa Amalfitana, pues no van a ir, los Assi de Matera, que son estos, eso es una cosa impresionante, el Valle de los Templos de Agrigento, con su estatua del Ícaro caído, muy hermoso, muy lindo. Tal vez una de mis sitios favoritos es la Villa Romana del Casale, que es una villa con más o menos 3 km² de mosaicos en perfecto estado. Yo nunca había visto tanto mosaico junto, con con un nivel de conservación impresionante. Este sitio les va a encantar. Catania y el volcán Etna, por supuesto, el centro histórico de Nápoles les va a encantar. Siracusa y la necrópolis de Pantalica. Siracusa es una ciudad muy bella. Las Islas Eolias no van a ir. Noto es, después de Leche, el barroco se ve en Noto. Está Cilento y el Valle de Diano, toda la Palermo árabe normanda y las catedrales y las iglesias de Palermo. Esta es un ejemplo, es absolutamente espectacular. Entonces, les traje este listado para que ustedes vean realmente que lo que ustedes van a ir a ver es lo que hay que ir a ver. Por supuesto, Italia es infinita, infinita. Podríamos gastarnos un mes solo en público. Pero bueno, como se trata de hacer un uso eficiente del tiempo, estos son los sitios patrimonio principales que ustedes van a ver y que luego los podemos desarrollar más adelante si nos da tiempo las charlas. En cuanto a gastronomía, pues este es un aspecto de los más famosos de Italia, ¿sí? Pero es un aspecto también muy fundamental de la cultura del sur de Italia. ¿Por qué? Porque aquí la dieta mediterránea es la base, por obvias razones. Obvio que tiene un enfoque de ingredientes frescos y muy locales. El aceite de oliva es el rey, es el ingrediente esencial. Muchas recetas lo utilizan como base. Las hierbas frescas, como el orégano, como la albahaca, también son muy comunes. Es una región muy conocida por sus pescados, por sus mariscos frescos. Estoy segura que en Siracusa se van a comer una bandeja que les venden en Siracusa, Sicilia. Es como, haga cuenta, una picada nuestra, pero en vez de chorizo, morcilla, papa criolla,
va a tener pescado, marisco, o sea, calamares, pulpo, todo apanado, pero ustedes pueden juntar entre o tres y comprarse una bandeja de esas que es muy típica de Siracusa, en Sicilia. Cada región del sur pues tiene sus particularidades también. Entonces en Nápoles lo más, digamos, famoso de la cocina de Nápoles es la pizza margarita, que es famosa en todo el mundo. En Sicilia los arancini, que son esas bolas de arroz rellenas que son deliciosas, o los cannoli, que son esos dulces. Esos los van a encontrar en todos los mercados, en Sicilia yo los vi mucho. Los cannoli, que están llenos de ricota, son muy populares, muy ricos. Pídanse uno. En Calabria, la enduja, que ya les hablé, que es este embutido picante de tipo sobrasada. Es un producto local muy destacado. En Puglia tenemos las orecchiette, que son estas pastas en forma de oreja. De ahí viene el nombre de orecchiette. Mm, Es diferente con respecto al norte porque el norte de la cocina tiene más énfasis en la mantequilla, en el arroz, en el risotto, en las carnes. También tenemos diferencias en el consumo del vino con respecto al norte. Por ejemplo, en el norte se toma mucho el Barolo, el Chianti, el Prosecco. Y en el sur tenemos vinos locales como el Nero d'Avola, el Primitivo, el Masala. Entonces, pues ahí tienen más o menos eh, esto. Vamos a profundizar un poco más en esto cuando estemos en la charla de las costumbres locales, pero lo que sí les aseguro es que van a ir a comer rico. Eso es uno de los lugares en los que a mí ya, pues no me da miedo o no me da susto de que no les vaya a gustar la comida, porque es imposible. Como les digo, si a ustedes no les gusta el sur de Italia, no tienen arreglo. Bueno, vamos a hablar un poquito de, mm, de estilos arquitectónicos o de estilos artísticos, porque les guste o no, les guste, o sea, tengan particular interés en esto o no, uno se enfrenta cuando viaja a Italia a los múltiples estilos arquitectónicos, a los múltiples estilos artísticos. Y parte de la experiencia de apreciarlos en su magnitud, yo me imagino cuando ustedes entren a la capilla de San Severo, al interior, estoy segura que a alguno de ustedes se le va a salir una lágrima. Estoy absolutamente segura que se van a quedar sin aliento de lo que van a ver. Entonces, parte de la experiencia de apreciarlo en esa magnitud es saber a qué periodo arquitectónico o artístico corresponde. Y obviamente la evolución de la arquitectura o del tipo del periodo artístico, pues va en sintonía con el ciclo de evolución histórica. Entonces, como ya vimos una línea de tiempo mmm, histórico, estos estilos arquitectónicos casi que tienen correlación con cada uno de esos periodos históricos. Entonces, por ejemplo, tenemos el periodo griego, que es cuando los griegos llegan y fundan sus ciudades, convirtiendo esta región en la Magna Grecia. Entonces, aquí, por ejemplo, aquí les puse el periodo y los sitios que ustedes van a ver que representan, pues obviamente más, pero algunos de los sitios que representan este periodo. Entonces, en el periodo griego viene el Valle de los Templos en Agrigento o el Museo Arqueológico de Taranto, que es una de las cosas más hermosas. En este periodo griego predominan los templos dóricos, que son estas columnas robustas con capiteles simples, las figuras humanas más idealizadas, enfocadas en la proporción, en la armonía, es decir, lo que comúnmente conocemos como la escultura griega, ¿no? En cuanto a cerámica, se van a dar un banquete en el Museo Arqueológico de Taranto porque tiene una de las colecciones de cerámica griega más impresionantes del mundo y son estas vasijas decoradas con figuras negras y rojas que a menudo representan estas escenas mitológicas o de la vida cotidiana de los griegos. eh, y ahí los ven espectaculares. Luego viene el periodo romano, con una arquitectura ya con un uso extensivo del arco, la bóveda, la cúpula, ya vemos la construcción de anfiteatros, de acueductos, de villas,
Como les dije, también encontramos ya las infraestructuras como carreteras, como puentes. En el arte, los mosaicos los empezamos a ver, entonces ya empezamos a tener suelos y paredes decorados con estos mosaicos detallados que representan escenas mitológicas o dioses o de la naturaleza viva o naturaleza muerta, la vida cotidiana. Y el principal ejemplo, por supuesto, es Pompeya y Herculano. Yo no sé si ustedes alcanzan a ver este cuadro que yo tengo aquí atrás. Es un cuadro es un fresco de Pompeya que está en el Museo Arqueológico de Nápoles. Cuando lo vean, ¿se acuerdan de mí, por favor? En la villa romana del Casale, que está en Piazza Armerina, que es, como les dije, famosa por sus mosaicos y no van a encontrar nunca nada igual en el mundo. Luego tenemos un periodo bizantino con ya más enfocada a la arquitectura en iglesias, con cúpulas, con plantas centralizadas, con decorados dorados. Hay un uso extensivo del oro, de los colores vivos para crear escenas religiosas. Ya la iconografía aquí empieza a ser la reina, empezamos a ver figuras religiosas estilizadas, solemnes, el pantocrátor, a menudo estas figuras en posiciones frontales, hieráticas. Aquí tenemos, por ejemplo, la iglesia de Monreale o la iglesia de San Cataldo en Palermo. Luego tenemos un periodo árabe con con un uso de arco de herradura, con patios interiores, con jardines, la decoración con motivos geométricos y arabescos. Entonces ustedes pueden entrar a una iglesia en Palermo que tenga arabescos y arte bizantino. Y uno dice, ¿qué hacen las dos cosas aquí? O en la Catedral de Monreale hay una columna con una inscripción del Islam, ¿sí? Entonces ahí empezamos a ver estos sincretismos, estas fusiones, estas que se van sobreponiendo. Muchos de los sitios que ustedes van a ver, sobre todo en Sicilia, que tuvo tanta influencia árabe, van a ver los periodos en un mismo edificio, los periodos superpuestos. ¿Sí? Pero entonces ustedes ya van a entender, ah, claro, es que como aquí llegaron los árabes, claro, y como después llegaron los normandos, pues es normal que uno le ponga su arte al otro y entonces así. Entonces les estaba diciendo, bueno, el arte árabe tiene motivos geométricos, arabescos, tiene prácticamente cero representaciones humanas. Vemos innovaciones en técnicas agrícolas, parte de lo que trajeron los árabes fueron también su forma de cultivar, su forma de tener los sistemas de riego, entonces eso también influyó mucho en la agricultura del sur de Italia. Tenemos como ejemplo principal el Palacio de los Normandos y la Capilla Palatina en Palermo, que es una de las cosas, para mí son los ejemplos, después de Santa Sofía de Estambul, esto en arte bizantino es lo máximo. Em, Luego tenemos un periodo normando. Sí, no sé si han ido como identificando los periodos históricos, ¿no? Esto que yo les estoy hablando son periodos artísticos. Entonces, el periodo artístico normando, el periodo artístico árabe, el periodo artístico romano. Periodo normando en arquitectura tiene una fusión de elementos románicos y bizantinos, es decir, empieza a capturar cosas del pasado. Empezamos a ver ya aquí castillos medievales, catedrales con grandes torres, con arcos semicirculares. En el arte empezamos a ver, seguimos con el uso de mosaicos dorados, con claras influencias bizantinas y árabes. O sea, a los normandos les encantó esa mezcla de árabe-bizantino. Como les dije, un ejemplo de esto es la Catedral de Monreale, que es muy conocida por sus mosaicos dorados. Luego, que ya empezamos a avanzar en la Edad Media, viene el periodo gótico. El periodo gótico se caracteriza por tener edificios altos, delgados, con arcos apuntados, con bóvedas de crucería. Aquí empezamos a ver los rosetones, que son estas ventanas circulares en forma como de flor, con vitrales en las iglesias. Empezamos a ver decoración detallada en las fachadas.
en los portales de las iglesias, empezamos a ver los vitrales coloreados, ¿sí? Y un ejemplo de estos, de este gótico del sur de Italia, porque es que el gótico no es uno solo. Hay un gótico del norte de Europa, hay un gótico del norte de Italia, hay un gótico francés, hay un gótico alemán. El gótico del sur de Italia es muy claramente definido en la Catedral de Nápoles, aunque todavía conserva algo del barroco. Luego tenemos el Renacimiento, porque después de la Edad Media viene el Renacimiento, y el Renacimiento que fue un movimiento que uno puede ver más claramente en ciudades como Roma y como Florencia, pues el sur de Italia no deja no, pues no estuvo inmune a eso. Y vemos en la arquitectura un retorno a las proporciones clásicas, al uso de las columnas, de los frontones y las cúpulas. Vuelve a haber aquí un enfoque en el humanismo, en la perspectiva, en la anatomía correcta, en la pintura y en la escultura. Por ejemplo, el Palacio de Abatelis en Palermo, que es un museo de arte renacentista, o Santa María de la Grazie en Lecce, que es un ejemplo también de arquitectura renacentista. Eh, entonces, lo bueno de aquí del sur de Italia es que son muy claros y definidos los estilos. Luego tenemos bueno, se me pasó aquí el barroco. A ver si lo tengo en la siguiente. No. Se me pasó aquí el barroco, pero se los puedo organizar para que tengan luego la presentación bien. En el barroco, que es mucha más que es gracias a la influencia española, que es, por ejemplo, muy característico de lo que tenemos en nuestras iglesias aquí, nuestras fachadas de pueblos coloniales, todo eso es barroco. Tenemos fachadas muy ornamentadas, unos interiores muy elaborados, un uso muy dramático de la luz y la sombra. Tenemos escenas dinámicas, emociones intensas. Ya hay como una saturación eh, en la decoración. Entonces, cuando vayan a la Catedral de Leche, ustedes, es que no hay forma como de enfocarse en un punto porque es tanta la ornamentación que es imposible verla en su conjunto. Hay que como que enfocarse en pequeñas escenas. Em, Casi todo el centro histórico de Leche es el barroco, es en barroco y gracias a eso se le conoce como la Florencia del Sur por su arquitectura barroca, o también el centro histórico de Noto, que van a ver también el día que visiten Siracusa. Y bueno, finalmente tenemos el neoclasicismo, que ya es, digamos, un poquito más, mucho más moderno, una inspiración en la arquitectura clásica griega, pero con líneas limpias, con más simetría. Está idealizando a la antigüedad clásica, pero vinculándolo también con modernismo. Y un ejemplo, pues, clásico de esto es el Teatro di San Carlo en Nápoles. Yo sé que esto es mucha información, pero bueno, vamos a ir profundizando poco a poco, como les digo. Esta es la bibliografía que yo les tenía preparada, o pues que les seleccioné como parte, digamos, de que si quieren empezar a leer. El primero es una historia de Italia de Davide Scalmani, perdón. Es una historia de la gente, es una historia de Italia a través de la gente, de los pueblos que han habitado la península itálica. Entonces, en esta historia de Italia, que no es exclusiva del sur de Italia, pero pues que incluye el sur de Italia, aquí se ofrece como síntesis de sus protagonistas, las vicisitudes, ofrece un conjunto de biografías, de descripciones de las distintas ciudades y paisajes. Bueno, es en realidad una historia de Italia muy interesante. El gato pardo, que ya les había comentado, de Lampedusa, que es esta novela clásica, o sea, es uno de los clásicos de la literatura italiana y de la literatura universal, es decir, yo creo que es un libro que hay que leer porque ofrece esta visión literaria de la historia y la sociedad en el sur de Italia. Encontré también este libro de Julián Mesa, que es Sicilia, la Piedra Negra. Es una novela que se adentra en el corazón de la isla italiana de Sicilia, que explora las profundas raíces culturales, históricas y mitológicas. De la historia sigue a varios personajes cuyas vidas
pues empiezan a estar entrelazadas con ese misterioso pasado, con esas tradiciones de Sicilia. Entonces, a mí me gusta porque ofrece una mirada íntima y detallada de la vida en la isla, porque ustedes se van a dar cuenta que Sicilia va a ser un, una parte muy fundamental del viaje. Entonces es importante entender por qué hay cosas que son sicilianas puras y hay otras cosas que son, digamos, italianas en general. Y por último, lo dejo a su consideración, aunque a mí realmente me gustó mucho, que se llama El país donde florece el limonero, que es la historia de Italia y sus cítricos, de Helena Adler. ¿Por qué me gusta este libro? Porque, bueno, pues porque a través de los orígenes de los cítricos, hacemos una exploración de la gastronomía, de los olores, de las texturas, de los paisajes, pero ella tiene una narrativa que a mí particularmente me pareció muy deliciosa y tiene toques de sentido de humor muy interesantes. Entonces, es una aproximación eh, chévere, porque realmente el único libro que pudiéramos decir que es como académico de ensayo es el de la historia de Italia. Y hay muchas maneras de acercarnos a la cultura y a la historia a través, digamos, de ficción, de novela histórica, pues que yo sé que a Luz de María le está dando un ataque en este momento, pero yo sí creo que cuando no tenemos nada más, porque es que no hay una historia del sur de Italia en español, pues podemos hacernos eco de estos libros, sobre todo para acercarse uno a esta región. Esto es básicamente lo que es la introducción al destino. Creo que intenté tocar todos los aspectos. De todos modos, en la charla de las culturas y tradiciones vamos a profundizar más en lo que es la vida cotidiana, las diferencias culturales, cómo se maneja la sociedad. En la charla de los aspectos históricos, Luz de María va a ir a fondo con toda la historia y ya digamos que el balón empieza a estar en su campo, en el sentido de que ustedes empiecen a absorber toda esta información. La próxima clase, que es dentro de 8 días, va a ser la religión, sobre religión y espiritualidad. Seguramente pues aquí es muy característico el catolicismo, o sea, aquí no hay una gran variedad de espiritualidad, aquí hay una religión, que es el catolicismo, pero con pues sus influencias culturales de las que yo les mencioné. Entonces voy a dejar de compartir y ahora sí me pueden, ay, pueden abrir los micrófonos si quieren y hacer sus comentarios en orden preferiblemente, levantando la mano preferiblemente. Sí, a ver. María Cecilia dice que el Teatro de San Carlos de Óperas es el más antiguo del mundo, ¿sí? No sé si, a ver, ¿alguien quiere aportar algo? Yo quiero ¿Quedó preguntar, clara más o menos la metodología? ¿Quedó clara como los aspectos principales que ustedes van a ver? ¿En qué tienen que enfocarse? Ustedes ya van escogiendo qué les llama más la atención. perdóneme, pero no sé cómo levanto la mano aquí. Dime. Gracias. Gracias, Juliana. Una pregunta, nosotros vamos a visitar el, el claustro de Santa Clara en Nápoles. Yo no lo mm, encuentro en la lista. Si no está en la lista, posiblemente no, aunque en el recorrido del City Tour, pues, o del recorrido panorámico del Centro Histórico de Nápoles, que se hace a pie, sí. Nosotros lo visitamos el año pasado. Porque ese claustro es importante en muchos aspectos. Es muy lindo. Bueno, Luz de María puede decirle al guía que no se le olvide pasar por ahí. Y el teatro de San Carlos, vamos a entrar. No, no creo. No creo que les dé el tiempo de entrar. Bueno, gracias. Bueno, espérate a ver, porque si no entran al de Nápoles, entran al de Palermo. No, yo digo, yo quiero el de Nápoles. Pero tú te vas a quedar ahí, ¿no tienes un show ahí? No, no me pude quedar. Ah, bueno, sur de Italia. ¿Algún otro comentario? Ya se dieron cuenta que el estudio hay mucho, ¿no? O sea, que realmente
Mejor dicho, están quedados, está tarde ya empezar a estudiar. Ah, Yo quiero que también se acuerden de mí cuando visiten em, la capilla de San Severo en Nápoles. Es una iglesita que usted no va a creer que no es nada. No es, San Severo no es un santo, es el apellido del aristócrata que la mandó a construir. Y existe una obra que se llama El Cristo Velado. Es un Cristo en mármol acostado con un velo. El velo es de mármol y es transparente. Y ustedes no saben, o sea, ustedes no logran imaginar cómo se hizo esto. En esa capilla, nada más ver ese Cristo velado les va a poner la piel arrozuda, o sea, la piel de gallina. Ustedes van a sentir un corrientazo, pues a menos que sean completamente insensibles. Pero si tienen algún mínimo de sensibilidad, eh, eso les va a fascinar. Y al ladito, en esa misma capilla, ahí adentro, hay unas estatuas como en varios puntos, y hay una que se llama la red de los pescadores, y es una red de pesca con los huecos de la red de pesca en mármol. Entonces, hay uno, yo, por ejemplo, me cuestioné mucho el arte moderno ahí, porque dije, ¿en qué momento dejamos de hacer perfección y empezamos a experimentar otras cosas? Abandonamos la perfección, porque eso es absolutamente perfecto. Entonces, bueno, yo lo que les quería transmitir es que el sur de Italia, aunque, aunque es interesante e importante que ustedes conozcan que es más o es menos desarrollado económicamente que el norte, pues es un destino que no desmerece para nada. O sea, yo he tenido a veces clientes que me dicen, es que yo ya fui a Italia. Y yo, no, 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 es que usted no ha ido al sur de Italia. O sea, no me diga que usted conoce el sur de Italia porque conoce Roma, Florencia, porque esto es otra cosa. Yo me imagino que María Cecilia, que vivió en el norte tantos años, yo no sé si habrá alcanzado a viajar al sur, pero bueno, ahí de todos modos van a ver las diferencias. Entonces, pues quiero que me cuenten, pues ya, yo ya no quiero hablar, quiero escucharlos. bueno, muchas gracias, pero debemos retirarnos. Nos vemos en la próxima. Bueno, Marta, feliz noche. Hasta luego. Hasta luego a todos. Adiós. Pero, Bueno, entonces, pues si no, ay, no, quedaron en shock, desmayamos. pues yo, por ejemplo, nunca he ido a Italia y pues yo no conozco ni el norte ni el sur ni nada. Y la gente, todo el mundo dice, pero ¿por qué vas a empezar por el sur? Pero igual me parece fantástico y esa introducción me deja un poco más emocionada. Entonces, pues ahí vamos. ¿Puedo hacer una Porque, precisión de lo que es el sur con relación al norte? sí, adelante. Ustedes ya lo conocen porque desde pequeñitos, por eso me enamoré yo de Italia, de pequeñitos la cultura de exportación más generalizada, digamos, en la cultura del sur, a través de la música, de la comida, del cine. Todo el mundo ha visto el sur, porque ha visto las películas o No, sí, Sofía Loren, obvio. la música napolitana, ha comido pizza, ha comido pasta en cualquier parte del mundo que se encuentre. Entonces, la Italia que todo el mundo conoce es la del sur. El norte es desconocido. Es lo O que yo sea, les el decía, cielo es ese concepto conocido. de la mama italiana, la matrona italiana, esa es la del sur. No, pero todo, la comida, el cine, la música, todo eso lo conocemos. Ve, creo que se me le cayó una tapita aquí. Si mañana la barren y la encuentran. Luz Eugenia, que Luz barran la Eugenia, papita, eso sí es importante, que no se vaya a caer la perdón, papita. Juliana, ¿yo puedo tener el teléfono de Luz Eugenia? O Luz Eugenia, ¿puedo tener tu teléfono o quieres el mío? Pues yo se Ah, los, yo te o sea, escribo. ¿Ah? eso, Estamos en el grupo eso. de Egipto. Estamos ahí, el Ah, teléfono pero de yo la. ya perdí eso. Yo te escribo ahorita Bueno, ok. y vamos a estar en contacto, ¿ok? Bueno. Chao. Bueno, entonces les recuerdo, vamos a tener la siguiente sesión, la religión
En la siguiente tenemos las biografías o los personajes más relevantes del sur de Italia. Esto aquí estamos hablando desde Arquímedes hasta Garibaldi. O sea, esta gente, acuérdense que Pitágoras fundó su academia en Crotona, que queda en el sur de Italia. Aspectos históricos es otra de las sesiones que ahí se mete Luz de María a fondo con la historia. Y luego vuelven conmigo a las costumbres locales y luego a las recomendaciones de viaje. Entonces tenemos con la de hoy 1, 2, 3, 4, 5, 6 sesiones en vivo. Tenemos en nuestro canal de YouTube, que pueden ir a ver también ya ustedes cuando quieran, tenemos la grabación de la conferencia que di sobre Sicilia. Está también un video que hice sobre el sur de Italia y la fascinante Magna Grecia. Está la conferencia de Enrique Serrano sobre Nápoles. Está un video sobre el barroco en España e Italia, la ruta de Caravaggio, que toca el sur de Italia. Está, bueno, ahí tenemos en Spotify, tenemos el podcast de La Corona Española en el sur de Italia. Tenemos un podcast de Nápoles, la ciudad de las mil caras. Yo les voy a mandar este listado, pero como para que ustedes se vayan enterando qué más tenemos. Luz también, un podcast sobre Sicilia, en el corazón del Mediterráneo. Tenemos una conferencia sobre Federico II, Stupor Mundi. Ese es un personaje transversal importantísimo en el sur de Italia. Y este próximo jueves, o sea, pasado mañana, No, mañana. vamos a tener una conferencia a toda nuestra comunidad, pero pues que les sirve especialmente a ustedes que van a viajar, sobre Pompeya. Entonces los invito a que yo les mando el link de acceso a esa charla, porque ustedes sí merecen que yo les mande el link de acceso directamente y no que se tengan que inscribir como todo el mundo. Y los espero, pues ojalá logren ver esa conferencia. De todos modos, también queda grabada. Voy a parar la grabación para que no queden